Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con un programa, un vídeo sobre noticias de actualidad de la mano de Errukane Aperribai. Ya sabéis, dejarnos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, ideas en el canal y las iremos respondiendo en la medida en que podamos, claro, con los vídeos de preguntas y respuestas que estamos haciendo. Si queréis ayudarnos, ya sabéis, para nosotros en este momento lo más importante es que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito todavía. Por favor, si hay información que os guste, difundirla, proponer a otros que se suscriban y si alguno quiere hacerse miembro del canal, pues estupendo. Pues sin más, Errukane, empezamos si te parece. Sí. Bueno, la primera noticia que leemos es 11 muertos en una explosión en un campo de fútbol israelí en los altos del Golán ocupados. Sí, y como consecuencia de esto, Israel bombardea múltiples localidades del sur del Líbano. Eso es, tras el Bien. ataque de Hezbolá. Bueno, vamos a ver. Eso es. Bien, vamos a ver. Efectivamente estamos en un contexto tremendamente peligroso en Oriente Próximo, ¿no? Claro, es inevitable relacionar estos sucesos con que justo estamos hablando del momento en el que Netanyahu ha visitado Estados Unidos, ¿no? No solo ha visitado Estados Unidos, sino que se ha reunido con las personas claves del Partido Republicano y del Partido Demócrata y ha estado en una reunión del Congreso en el que, bueno, pues de una forma bastante llamativa, pero no es la primera vez, pero de una forma bastante llamativa, el Congreso en pleno le ha jaleado, ¿no? Le ha aplaudido sistemáticamente, ¿no? Claro, esto es algo en sí mismo muy llamativo porque, digamos, teniendo en cuenta cuál es la situación de la opinión internacional sobre lo que está sucediendo en Gaza, fundamentalmente, y la opinión internacional y la opinión pública de una parte muy importante en Estados Unidos, pues la verdad es que choca bastante que el Congreso en pleno adopte una actitud de ese tipo. Claro, ¿cuál es el contexto? Pues el contexto es el que desgraciadamente conocemos. El gobierno de Israel tiene un peso muy importante, no es evidentemente el único, pero tiene un peso muy importante entre los lobbies de Estados Unidos y este peso se manifiesta fundamentalmente en los próximos meses, en los meses de la campaña electoral, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, tal como distintos confidenciales están poniendo sobre la mesa, que muy posiblemente, pues bueno, lo que ha sucedido ha sido una escenificación de ese peso de Israel cara a la campaña electoral que se está abriendo y que a cambio de ese peso, pues Israel ha exigido o bien una complicidad para una determinada medida a corto plazo o bien una complicidad estratégica con respecto a las políticas de Israel en Oriente Medio en general. Pero claro, desde el punto de vista de Netanyahu, muy posiblemente, teniendo en cuenta cuáles estaban siendo sus estrategias, estamos hablando de una complicidad a muy corto plazo, porque claro, ahora es el momento en el que Israel tiene más fuerza, precisamente porque estamos delante de la campaña electoral, tiene más fuerza para atar los compromisos políticos en Estados Unidos. Esta capacidad de presión del gobierno de Israel que se manifiesta en el control de los medios de comunicación o de la financiación de las campañas, que es un control muy importante, pues evidentemente es el momento de rentabilizar esa influencia en base a compromisos concretos, ¿no? Y pues esto es lo que ha hecho inevitable que se especule con que ese compromiso concreto era un visto bueno, pues de una forma o de otra aceptado por Estados Unidos, un visto bueno a las operaciones que el gobierno de Israel pensaba abrir contra el Líbano. Bueno, y entonces casualmente, justo en ese momento, se produce este bombardeo de un campo de fútbol en los altos del Golán. Y digo casualmente porque Hezbollah no ha atacado objetivos civiles hasta ahora, ¿no? Y claro, sería la primera vez y Hezbollah también lo ha negado, pero bueno, independientemente de que valorar los hechos concretos es complicado hasta que no se tiene una información muy detallada, pero la verdad es que es un contexto muy oportuno para permitir a Israel abordar, poner en marcha
unas determinadas campañas con respecto al Líbano. Pero claro, hay que tener en cuenta que esta estrategia de Israel de escalar el conflicto, un conflicto que no le está yendo nada bien ya en su lucha con los actuales enemigos en el campo de batalla, ¿no? Que van desde Hezbollah o los palestinos en Cisjordania, Hamas fundamentalmente en Gaza o los yemeníes, ¿no? No le está yendo nada bien ese conflicto y esa búsqueda de una escalada para cambiar el marco de ese conflicto tampoco tiene demasiado sentido por sí misma. Es decir, una escalada en la que se implicara cuando ya está en condiciones muy difíciles para mantener el conflicto, una escalada en la que se implicara al Líbano o a Siria o a Irán, en su caso, iba a situar a Israel en una situación de desventaja. Entonces, esa escalada solo tiene sentido si Israel consigue implicar a Estados Unidos. Entonces, claro, no sabemos cuál es el contexto pactado con la clase política de Estados Unidos en esta visita de Netanyahu, pero, claro, el peor contexto sería, bueno, ahora tenemos el visto bueno para iniciar una escalada en Líbano, pero una escalada de la cual Israel espera obtener a medio plazo, digamos, una seguridad de una implicación de Estados Unidos en el conflicto. Quizás con la nueva administración, con la nueva presidencia, en principio parece que con más expectativas si se tratara de una presidencia de Donald Trump que de una presidencia de demócrata, vamos a decir, ¿no? De Kamala Harris en principio, ¿no? Bueno, es una expectativa también muy peligrosa, pero también dudosa, ¿no? No sabemos exactamente hasta dónde esa influencia de Israel en Estados Unidos, hasta dónde va a arrastrar a los líderes actuales o los nuevos presidentes, los líderes futuros a partir del mes de enero en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, pues vamos a asistir a unas contradicciones, fundamentales en su política exterior que le van a obligar a elegir. Es decir, muy probablemente las políticas de Donald Trump no van a poder ser las que fueran en su primer mandato. Pero vamos a ver si esto responde a lo que realmente quiere hacer Trump y quiere hacer el actual Partido Republicano o responde pues, un poco a una adaptación a las circunstancias. Muy bien. Bueno, la CNE anuncia la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. Bien, vamos a ver. ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, el órgano responsable de la supervisión de las elecciones ha anunciado la victoria de Nicolás Maduro y, como era previsible, digamos, pues sabíamos también quién se iba a posicionar a favor de Nicolás Maduro del grupo de Nicolás Maduro con unos u otros resultados y también quienes iban a posicionar a favor de la oposición con unos otros resultados. También aquí hace falta datos muy concretos para poner en cuestión o no unos resultados electorales. Pero, bueno, de cualquier forma, yo creo que lo más importante es situar esto en un contexto histórico, ¿no? Mirando hacia atrás, el chavismo, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro, pues ha tenido cerca de 30 procesos electorales y permanentemente ha estado sujetos a la misma dialéctica de cuestionamiento de los resultados por parte de Occidente, de Estados Unidos y de la Unión Europea fundamentalmente, ¿no? Pero claro, es que los intereses detrás de este cuestionamiento también son enormes. Fundamentalmente desde el momento en que el chavismo nacionalizó los hidrocarburos, pues la oposición de Estados Unidos se hizo frontal frente al régimen, frente al gobierno de Venezuela, una posición que se ha manifestado desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de unas sanciones disparatadas que han sometido al gobierno, al país, a una crisis económica constante, de la cual ahora parece que está poco a poco saliendo. Pero ya digo, son 30 años en los que esta situación se ha repetido, pero también, teniendo en cuenta lo que puede pasar en el futuro, es muy posible que sean las últimas elecciones en las que nos enfrentamos a ese contexto. ¿Por qué? Porque
la apuesta de Venezuela, del gobierno de Venezuela, por el sistema de los BRICS es muy clara. Y ese conflicto entre los países emergentes está ya avanzando a una velocidad de vértigo. Y esto va a hacer que el contexto externo e interno de muchos países cambie. Y sin duda el de Venezuela. Este creciente implicación económica de Venezuela con los BRICS va a suponer para Venezuela un desahogo cada vez mayor con respecto a la capacidad de presión de los Estados Unidos, al impacto de sus sanciones, etcétera, y un asentamiento de Venezuela, primero económico en el bloque emergente, y esto va a tender a que cambien también el posicionamiento de las fuerzas políticas, de tal forma que el propio chavismo y las propias fuerzas de oposición, como hemos visto en otros países, probablemente van a tender a posicionarse cada vez más en la dirección, a alejarse de Estados Unidos y a posicionarse cada vez más en la dirección del bloque emergente. Con lo cual, esa dialéctica de vida o muerte, que ya no es solo entre izquierda y derecha o entre un gobierno más socialista y una oposición más derechista, entre un gobierno, digamos, anti-Estados Unidos y una posición pro-Estados Unidos, sino que va a ir progresivamente situando probablemente al conjunto del país en una dialéctica creciente de posicionamiento económico más lejano de Estados Unidos, más cercano al bloque emergente y probablemente con una situación interna precisamente por esto más distendida, ¿no? También, evidentemente, tanto el gobierno como la oposición van a tener que hacer enormes esfuerzos para reposicionar a Venezuela hacia una economía más diversificada, que esto es algo que se comenta siempre en Venezuela, pero que no lo han sabido hacer, no lo han conseguido hacer ni los gobiernos chavistas, ni antes los gobiernos no chavistas, digamos, los gobiernos atlantistas, ¿no? Entonces, esto de una forma o de otra es muy importante que Venezuela lo consiga hacer y con unas u otras perspectivas entre unos u otros grupos políticos, muy posiblemente esto va a normalizar progresivamente la situación interna en Venezuela, ¿no? Bien. Una emboscada de rebeldes islamistas masacra a mercenarios rusos de Wagner en Malí. Al menos una veintena de sus integrantes murieron en el ataque. Sí, vamos a ver, parece que es una emboscada que se produjo como consecuencia de una tormenta de arena. Bueno, no conozco muy bien los detalles, pero bueno, es un golpe importante para Wagner, que ya no se llama Wagner, ¿no? Pero bueno, en Malí, pero nos sirve para destacar el extraordinario papel, el extraordinario esfuerzo también que ha realizado Rusia en el apoyo a estos países y en la extraordinaria importancia que esta apuesta política y militar de Rusia a favor de los países del Sahel ha tenido, ¿no? Una apuesta que ha sido directamente enfocada indirectamente contra los países occidentales que han sido potencias neocoloniales en África, fundamentalmente Francia en estos países, y una apuesta directa contra los yihadistas radicales que eran potencias proxies de las potencias occidentales, digamos, armadas o ejércitos proxies de las potencias occidentales, como sucede casi siempre. Estos grupos yihadistas radicales han sido, como el presidente de Burkina Faso lo ha dicho estos días otra vez, pero bueno, ya han sido presidentes de distintos países los que han dicho con total claridad que los grupos yihadistas radicales, y en concreto ahora se ha nombrado a Al-Qaeda, a los talibanes, al Estado Islámico, han sido creación de las potencias occidentales, financiadas por las potencias occidentales y organizadas y promovidas por las potencias occidentales y sus aliados, ¿no? Bueno, esto ha sido también muy claro en el Sahel, en África, y han sido estos grupos yihadistas utilizados como un instrumento permanente de chantaje por parte de las potencias occidentales, de Francia fundamentalmente, para mantener presionados a estos gobiernos, ¿no? Bueno, estos gobiernos y los pueblos de estos países se han ido dando cuenta de lo que estaba sucediendo, de que Francia no solo estaba actuando como potencia neocolonial, explotando sistemáticamente
a estos países, sino que estaba premeditadamente utilizando a los grupos yihadistas para su propio interés y en realidad diciendo que estaban allí combatiéndolos, pero en realidad apoyándolos, ¿no? Apoyándolos y fomentándolos, ¿no? Bueno, el papel de Wagner en su momento y de estas tropas irregulares rusas en estos países ha sido fundamental para que estos gobiernos puedan de alguna forma neutralizar el papel de estos grupos yihadistas y puedan ir progresivamente afianzando su poder frente a los mismos y frente a las potencias coloniales. Y esto ha ido evolucionando en el tiempo, de tal forma que al final a estos países han llegado a romper claramente, fundamentalmente con Francia, a veces también con Estados Unidos, digamos, impulsando sus relaciones económicas, políticas y militares con China y con Rusia, ¿no? Esto está cambiando radicalmente los equilibrios geopolíticos en el Sahel y en el conjunto de África, porque además esto tiene un impresionante efecto dominó. Es decir, los distintos países van viendo con claridad cómo en otros países tienen realmente una opción para librarse de esas potencias neocoloniales frente a las cuales antes se sentían inermes y ahora ven que tienen una capacidad de juego con la alternativa de apostar por Rusia y por China, ¿no? Bien, pues Europa declara la guerra a las plataformas chinas. Shein o Temu tendrán que pagar aduanas. Bien. Bueno, vamos a ver. Sí. Aparte de hacer enfadar a los jovencitos. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es otra medida una medida concreta dentro de esas medidas que con un u otro pretexto está abordando la Unión Europea de forma sistemáticamente contra Rusia, ¿no? Una serie de medidas que, bueno, de alguna forma se venían intuyendo ya hace, digamos, 5, 6, 7 años, cuando Europa empieza a cambiar radicalmente su discurso sobre la política comercial, ¿no? Ya hemos explicado cómo normalmente son las potencias industrial y tecnológicamente fuertes las que defienden a toda costa el libre comercio internacional, porque esto les facilita dominar a las potencias de otros, a los productores de otros países y entrar en los mercados de otros países, mientras que son los países más débiles tecnológica o económicamente los que defienden el proteccionismo precisamente para proteger a su industria de estas políticas de los países, estas estrategias de los países más avanzados, ¿no? Pero esto vimos cómo se resuelve en base a un balance en el siglo XIX, a otro muy distinto en el siglo XX, en el cual, como entonces ya eran Estados Unidos y Europa los líderes tecnológicos en el mundo, son los grandes defensores del libre comercio internacional, pero en los últimos 5 o 7 años, de un día para otro, la ideología se empieza a cambiar en la medida en que se empiezan a dar cuenta de que Asia y fundamentalmente China es cada vez más potente tecnológica y productivamente y empiezan a pensar, no solo a pensar, sino a empezar a plantearse la necesidad de empezar a adoptar medidas defensivas para defenderse a sí mismos. Es decir, Europa y Estados Unidos han empezado a pasar a la estrategia de los países débiles. Esto va de acuerdo con nuestra cada vez mayor debilidad en la economía internacional. Bueno, que empezó, digamos, con movimientos fundamentalmente conceptuales en Europa hace 5 o 7 años, también ya desde un punto de vista muy directo con la guerra comercial de Donald Trump contra China, pero esto de pronto ha empezado a dispararse a partir del año 2022. ¿Qué sucede en el año 2022? En el año 2022 tenemos la crisis, el estallido de la crisis geopolítica en Ucrania, la apertura de las sanciones, la puesta en marcha de todas esas sanciones contra Rusia
y unos meses después ya empieza a apuntarse hacia China. Apuntar hacia China como colaborador estratégico de Rusia y la posibilidad de que fuese conveniente empezar a presionar comercialmente a China con el fin de evitar que fragúe que se asiente esa alianza estratégica entre los dos grandes países, entre Rusia y China. Y entonces, a partir de ahí empezaron, primero con presiones de Estados Unidos sobre Europa, porque Europa es el primer perjudicado de esta posible guerra comercial, pero esto empezó con presiones de Estados Unidos que empezaron a materializarse primero en amenazas, luego en pequeñas medidas, y llevamos 2 años prácticamente, no llega a año y medio aproximadamente, en el que se busca un día un pretexto, otro día otro pretexto para adoptar medidas contra los productos o los servicios chinos, ¿no? Bien, esto, vamos a ver, es algo que efectivamente hace daño a la economía china, presiona a China, pero también hace un enorme daño a Europa. Una Europa que, sobre todo en casos como Alemania, ya está tremendamente dañada por las medidas adoptadas contra Rusia, que es uno de los pilares clave de la economía alemana, y ahora se ve forzada, arrastrada a adoptar progresivamente, pero medidas en alguna forma similares o con respecto a China, que es otro de los pilares de la economía alemana, ¿no? Bien, de cualquier forma, esto va a hacer daño a la economía china en la medida en que China tiene una gran dependencia de las exportaciones, ¿no? La ha tenido desde hace muchos años. El gran despliegue industrial de China se ha basado fundamentalmente en su enorme capacidad exportadora, que ellos ya desde hace muchos años están pensando que tienen que ir progresivamente equilibrando con el incremento del peso del consumo interno, es decir, que en la demanda de productos y servicios del conjunto de China sea proporcionalmente cada vez menos importante las exportaciones y más importante el consumo interno. Esto lo llevan intentando hacer desde hace muchos años, siguen en ello, pero claro, eso requiere tiempo. Y esto quiere decir que este acorralamiento, estos ataques desde Occidente van a hacer daño a la economía china, efectivamente, ¿no? Claro, una primera reflexión en China puede ser, hombre, pero si esto hace daño a la economía china, pero también hace tanto daño a Europa, pues en Europa no lo van a hacer, ¿no? Lo que pasa es que en China son perfectamente conscientes de que los europeos, los dirigentes europeos, trabajan muy poco para sus propios ciudadanos y trabajan mucho para intereses externos, fundamentalmente de Estados Unidos o de las grandes corporaciones. Y, por tanto, son perfectamente capaces, si hay intereses estratégicos geopolíticos de estas grandes corporaciones o de Estados Unidos, de adoptar medidas que hagan un enorme daño a su propia economía y a sus propios ciudadanos, pues como han hecho en el caso de la energía rusa, ¿no? Entonces, son conscientes de que esto puede hacer mucho daño a Europa, pero así todo son conscientes en China de que los europeos son perfectamente capaces de avanzar en esa dirección, como poquito a poquito y con un pretexto o con otro están haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver esto hasta dónde llega, porque, claro, en un momento determinado en Occidente van a percibir con claridad, vamos a ver también hasta dónde llega el choque geopolítico, claro, pero esta estrategia de intentar separar a China y a Rusia tiene muy poco futuro, porque si Europa está dispuesta a hacer sacrificios en su economía para avanzar en esa guerra, China está dispuesta a aceptar esos sacrificios a su propia economía antes que romper esa alianza estratégica con Rusia, que ya hemos dicho más de una vez, que responde por un lado a estrategias comunes, ¿no? Estrategias comunes, primero, anticorporativas internamente, lanzadas por la Rusia de Putin desde el año 2000 aproximadamente, echando del poder a los grandes oligarcas, y desde la China de Xi Jinping a partir del año 2012 hay una confluencia en ese sentido de esa estrategia anticorporativa interna y externa, que es apuesta por el mundo multipolar, por el enfrentamiento y el acorralamiento creciente de
élite o de ese poder corporativo occidental, pero por otro lado hay una cuestión de supervivencia, ¿no? Es decir, China sabe que si Occidente, si se queda a un lado mientras Occidente somete a Rusia, ellos van a ser los siguientes. Y Rusia también sabe que si se queda al lado mientras Occidente va contra China, ellos van a ser los siguientes. Con lo cual, esa alianza es para ellos una cuestión de vida y muerte, es una alianza prácticamente indestructible en este momento. Pues un último tema. Macron busca unas semanas de tregua olímpica en plena parálisis política. Los Juegos Olímpicos rebajan la tensión mientras la izquierda, primer bloque pero sin mayoría, reclama al presidente formar gobierno en Francia. Sí, bueno, empezando por este último punto, bueno, estábamos más o menos como nos habían dejado las elecciones parlamentarias. En principio hay ese bloque de izquierda reclamaba la victoria, pero claro, es un bloque de izquierda en principio estrictamente electoral, con distintas opiniones y distintas estrategias entre sus miembros, lo cual facilitaba bastante que Emmanuel Macron negociase, además de con su grupo, pues un posible gobierno, un posible nombramiento de un primer ministro soportado no solo en su grupo, sino por un lado en los republicanos, que es la derecha tradicional, si se quiere, y por otro lado en una parte de ese bloque de izquierda, pues como puede ser los ecologistas o los socialistas, que en la práctica han desarrollado políticas muy similares a las del grupo de Macron. Bueno, vamos a ver esto cómo se decanta, pero todo hace esperar que vaya en esta línea, ¿no? Para el bloque de izquierda dirigido por Mélenchon, para la Francia insumisa, estamos en una oportunidad histórica de acceder a cotas importantes de poder, y entonces esto explica que hagan pongan todo en el asador para que sea uno de sus representantes o alguien cercano a ellos el que asuma el cargo de primer ministro. Pero esto va a ser muy complicado en una situación en la que incluso se están produciendo por parte del grupo de Mélenchon desmarques con respecto a las estrategias geopolíticas de la OTAN, etcétera, lo cual es un sí o no en este momento en Europa, ¿no? No sería inadmisible un primer ministro que no esté perfectamente alineado con las estrategias atlantistas de la OTAN en este momento. Un primer ministro que no tiene en principio competencias directas en política internacional, en relaciones internacionales o en defensa, que son competencias del presidente de Macron, pero que tiene una influencia indirecta evidente desde el punto de vista de la gestión de los presupuestos en uno u otro sentido, ¿no? Bueno, por otro lado, claro, lo de este tema de los Juegos Olímpicos, bueno, ya sabemos que está suponiendo un verdadero desastre de imagen para Francia y para el grupo de Macron en particular, con esa, bueno, con múltiples problemas de gestión, de mala gestión en la organización de los Juegos, con una presentación inicial esperpéntica, ¿verdad?, que ha llevado a Francia a hacer el ridículo en el mundo, pero que responde, y esto es un momento de dejarlo claro, responde a esa cultura o contracultura, si se quiere, que está impulsada desde hace 30 años dentro del posmocapitalismo, dentro de las élites corporativas, pues destinadas a la manipulación y control social, con tonos claramente antihumanos, tal como se gestionan desde las élites corporativas, y que se evidencian digamos, en actuaciones como las que hemos visto en estos Juegos Olímpicos, pero que no son únicas en exclusivo. Pues es un espectáculos similares a los que nos están dando, por ejemplo, en los festivales de Eurovisión en los últimos años, o, por ejemplo, al espectáculo de hace un mes de la ministra de Cultura de Noruega en un festival gay, algo grotesco, absolutamente esperpéntico, pero que nos están dando la temperatura de hasta qué punto están apretando el acelerador estas élites, digamos, antihumanas, de origen, con una mentalidad de origen aristocrático, pero de verdadero odio a la humanidad, odio a la
digamos, a los distintos conceptos de comunidad humana y que realmente es un modelo cultural muy enraizado en el neoliberalismo y en el atlantismo, que es esa vertiente sociocultural de este modelo neoliberal y que realmente está destruyendo Europa desde hace aproximadamente 30 años. Todos estamos pensando que probablemente le quedan muy poco tiempo, tanto estos esperpentos socioculturales como al modelo neoliberal. El choque geopolítico va a marcar el reloj claramente para que todo esto termine rápidamente y esperemos que sea así porque el futuro de Europa está probablemente muy relacionado con que echemos del poder cuanto antes a esas élites que a través de estos espectáculos tan esperpénticos nos están revelando, digamos, un verdadero desastre social y cultural en Europa, ¿no? Bien, pues si te parece, Errukane, lo vamos a dejar por hoy aquí. Continuaremos en la siguiente, probablemente la semana que viene, con más noticias. Bueno, ya sabéis, dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias, ideas. Las iremos respondiendo en los vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Y, por supuesto, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal de YouTube. Es simplemente apretar un botón. La información que os parezca interesante, por favor, reenviarla, compartirla, animar a otros a que se suscriban. Si alguno quiere hacerse miembro, pues estupendo. Y bueno, pues sin más, Errukane, si te parece, terminamos con el vídeo, despidiéndonos de los que nos han seguido durante estos 40 minutos aproximadamente. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, vale. Un saludo a todos.